en el canal de Facebook de Segra, nuevamente con vosotros en esta tercera edición de debates de Segra. En esta ocasión vamos a hablar de cómo desarrollar la inteligencia colectiva de los técnicos de radiología dentro de nuestros servicios. Y para ello tenemos otros 3 invitados, personas que tienen bastante experiencia, como Javi Guerrero, buenas tardes, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. desde el Hospital Costa del Sol, Marbella, Andalucía. Está también con nosotros Raquel Díaz, que es otra compañera que está en Miranda del Ebro, en Castilla y León, y Maijo, María José Alonso, que es gallega, que trabaja en el Hospital Universitario de La Coruña. Buenas tardes a todos. Y antes de empezar, y mientras que están entrando compañeros y audiencia para seguir este debate, voy a leer simplemente algo que se ha publicado precisamente esta misma semana y que viene muy, como se suele decir, al hilo, ¿no? A la conexión, ¿no? Y es el cinismo organizacional. Para hablar de estas cosas tenemos que intentar ser probablemente autocríticos en este sentido. Resulta que hay muchos estudios que analizan las consecuencias de ese cinismo organizacional, que es la actitud negativa de un trabajador hacia su organización. Hay estudios que analizan las consecuencias de ese cinismo, ¿no? La desmotivación, bajo nivel de satisfacción, falta de compromiso, desconfianza, incluso intención de abandonar la propia organización, ¿no? Las consecuencias tienen un impacto claro y directo en los resultados de la propia organización, en la actividad e incluso en el ambiente laboral. Pero la pregunta es, ¿quién o qué es responsable de ese tipo de comportamiento? ¿Por qué un trabajador puede reaccionar así? ¿Y fue antes el huevo o la gallina? Puede ser que el trabajador también traiga a través de sus problemas personales, los trae hacia el servicio y tiene esa predisposición dentro de esa organización de un servicio. En este caso hablamos de los servicios de radiología. Y bien, la primera cuestión por la cual planteamos desde Segra este debate, que es la inteligencia colectiva, lo hemos dividido en 3 partes, que sería la actualización del conocimiento, cómo mejorar, cómo manejar el conocimiento interno de las cosas que hacemos, las habilidades, las técnicas, los procedimientos, los protocolos, la atención al paciente, cómo hacer, qué hacemos con los pacientes y con la tecnología, por supuesto. Cómo mejorar y ver que la comunicación interna entre nosotros favorece muchas cosas que vamos a ver posteriormente, y también qué hacer con la representación que no tenemos y que podríamos tener, y qué efectos produce esa representación a nivel interno y a nivel externo, de lo que nos ven fuera, de los que nos ven desde fuera a los que nos ven hacia adentro. Así que directamente el café, antes de que pase más el tiempo, como estamos en directo, actualización de conocimiento. Javier Guerrero, Raquel Díaz, Maijo Alonso. Javier Guerrero, el primero, es una persona que precisamente está con nosotros, aparte por afinidad, porque conoce el entorno Segra, lo conocemos hace mucho tiempo, y él es responsable de la coordinación de calidad en su servicio, en su área, digámoslo así, en el área de gestión del Hospital Costa del Sol. Y puede hablarnos bastante sobre cómo actualizar el conocimiento, cómo lo hacéis vosotros, y a partir de ahí entramos Raquel Díaz y María José Alonso, como queráis. Adelante. Gracias por estar aquí, por cierto. Gracias a ti por invitarme y por darnos esta oportunidad, ¿no?, de expresarnos ante nuestros compañeros de toda España, ¿no? Y yo intentaré ser rápido, ¿no? Porque, bueno, nosotros los técnicos vivimos un mundo muy, muy diferente según en qué hospital te encuentres, ¿no?, y en qué circunstancias, de quién dependas, con quién trabajes, etcétera, etcétera. Pero para, digamos que sentar unas bases, yo creo que lo primordial es tener un buen sistema de competencia, de gestión por competencias dentro de los servicios de radiología. ¿Por qué? Pues porque eso nos va a dar una fotografía de cuáles son los conocimientos que cada uno de los profesionales que tenemos en nuestra área tienen. Y en base a esto, establecer una estrategia de formación, ¿no?, que evidentemente luego deberá ser bien comunicada tanto por parte de los responsables como por parte de los propios profesionales. A nivel de formación, digamos que propuesta por la dirección, y formación solicitada por los profesionales, ¿no? Y a partir de aquí establecer, pues ya digo, ¿no?, una especie de plan de formación que puede ser periódico, ¿no?, y que al fin y a la postre nos tiene que dar
la respuesta a las necesidades formativas que tenga nuestra área, ¿no? Para empezar, yo creo que lo basaríamos en una buena descripción de las competencias que ostentan nuestros servicios, que tienen que ostentar los profesionales de nuestro servicio, ¿no? La pregunta, Javier, para que nos centremos es, si un centro no tiene una persona como tú, ¿cómo hacerlo? ¿Qué hacer? Es decir, si no hay una persona que tiene la experiencia de hacer la organización de eventos, la gestión del conocimiento, la actualización, ¿cómo hacerlo? Pues mira, yo te voy a ser muy sincero. Durante bastante tiempo pensé que si los técnicos no trabajábamos con los técnicos y teníamos una relación directa con nuestros jefes de servicio y tal, no iba a funcionar nunca nada, y ahora mismo no pienso eso. Ahora lo que pienso es que independientemente de que tu responsable sea un técnico o sea un enfermero o sea un radiólogo, la necesidad sigue existiendo. Y la propuesta debe partir de la plantilla y debería partir también del responsable, sea quien sea y dependa de quien dependa. Con lo cual, a mí me parece que debe ser una demanda que tiene que tener la plantilla hacia sus responsables, sean quienes sean, ¿no? Ideal, evidentemente, es que un profesional de tu propia categoría, que va a entender seguramente la problemática mucho mejor que de otra y que va a tener unos intereses, por supuesto, mucho más afines con los técnicos que otros profesionales, es que sea técnico. Pero si no lo es, yo animaría a todo el mundo a que siguiera haciendo cosas, ¿no? Podéis entrar en, Bueno, yo en debate. puedo decir que desde que los planes estratégicos de formación, de necesidad de formación, lo que hacen es que seamos nosotros mismos los que autogestionemos nuestra formación, pues eso ha sido una ventaja, porque anteriormente era la unidad de docencia la que proponía cursos que normalmente siempre nos estábamos quejando los técnicos de que no eran específicos para nosotros, eran generales o principalmente para enfermería. Pero desde que nosotros podemos gestionarlo y podemos describir nuestras demandas, pues ahí ha habido un cambio. Y además proponemos nosotros a los docentes y somos nosotros mismos los que podemos ser los docentes de los técnicos, de nuestros compañeros. Y eso ha sido muy importante. Y lo que ha hecho además en el equipo de técnicos es mejorar nuestra autoestima y la colaboración también ha hecho que tengamos más ilusión por lo que estamos haciendo, por nuestro trabajo. Y bueno, es la experiencia que tenemos por ejemplo, yo no trabajo en el Hospital Universitario de Burgos, pero la experiencia que tenemos es que se están haciendo ahora sesiones técnicas gracias a una compañera, Gloria Óscar, que periódicamente a lo largo del año se han planificado unas sesiones técnicas en las que colaboran además no solamente los técnicos de radiodiagnóstico, sino también los de medicina nuclear y radioterapia, y también los que trabajan en protección radiológica. Y ahí, bueno, pues eso creo que está haciendo bastante bien. También a nuestra imagen, como que nos movemos, como que nos motivamos por nuestra formación y es positivo. Estoy de acuerdo contigo, Raquel, en que sí que nos motivaríamos. Hablo digamos, de lo que está pasando aquí en Galicia, porque existe en toda la comunidad la figura del técnico coordinador de formación y docencia, que fue creada hace 15 años aproximadamente por un director de recursos humanos que era del Sergas, Antonio Paniagua. Yo no sé si os suena. ¿Lo conocéis de oídas? Bueno, pues él fue el que creó la figura del técnico coordinador de formación y docencia en todos los hospitales de Galicia, en toda la red hospitalaria gallega. Entonces, por ejemplo, en Pontevedra hay 2 coordinadores, uno en Vigo y otro en Pontevedra, en todos los hospitales de Pontevedra. En Ourense tienen 1, en Lugo otro y en Coruña hay 1 y en Ferrol otro, porque Ferrol pertenece, digamos, a Coruña. Entonces, en Coruña hay 2 también. Y lo que decía Raquel es muy interesante porque nosotros, por ejemplo, si tenemos interés en algún tema, pues lo podemos proponer a ese coordinador técnico.
Pero ¿qué pasa? Que llega un momento que, como pertenecen a docencia y docencia pertenece a dirección de enfermería, al final siempre acaba que no hay recursos y que a lo mejor son siempre los mismos cursos, no estamos un poco limitados en ese aspecto. Pero sí es verdad que la figura del coordinador técnico también ayuda para tener a alguien que te orienta y tenerlo de referente docente. Claro, déjame que aporte la experiencia que yo tuve en un anterior hospital donde no estoy ahora. Además recuerdo que fue aproximadamente sobre el 2009-2010 cuando yo empecé a organizar los eventos para otra organización de técnicos que había en Extremadura. Recuerdo que además Javi Guerrero estuvo con nosotros allí en esos primeros eventos haciéndonos la evaluación, digamos, una especie de evaluación de cómo habíamos empezado, ¿no? Y ¿sabéis lo que me pasó? Que yo empecé a pensar, digo, ostras, ¿por qué no hacemos nosotros nuestros propios eventos, nuestros propios cursos para mi propio servicio, ¿no? Y entonces, claro, primero te dicen que hay que hacer una evaluación de necesidades formativas, es decir, pregunta en la propia unidad y dices, ¿qué necesitáis aprender? ¿Qué necesitáis actualizar? ¿Y sabéis lo que pasó? Que las cuestiones sobre las cuales la gente tenía, en cierto modo, interés en formarse, o ya se habían dado o no eran necesidades reales. No eran necesidades reales. Las necesidades tienen que ir acompañadas con los procesos que se están haciendo dentro de ese servicio o la tecnología que se está implementando o que se ha implementado recientemente en ese servicio. Es decir, imaginaros que no se puede hacer un curso de mamografía simple. Eso no es una necesidad formativa, ya viene dentro de nuestro propio conocimiento adquirido a nivel digamos, académico, a nivel de la formación del centro. Es decir, esas son necesidades formativas. Y otra cosa, cuidado con ser anti todo. Es decir, claro que enfermería tiene otros cursos y claro que los médicos tienen otros cursos, claro que los celadores tienen otros cursos, todo el mundo tiene otros cursos. Y si a lo mejor no nos dan un curso, que es muy difícil que no te den un curso al año en esas convocatorias anuales, es porque primeramente algunas veces a nosotros nos pasó, dice, van a ver cómo vosotros lo hacéis. Vamos a empezar a dándonos un poquito, algo de confianza y después avanzamos en otro sentido. No pretendamos empezar pidiendo demasiado en ese sentido, ¿no? Simplemente os cuento mi experiencia. No sé si tenemos tiempo todavía para este bloque. Sí, por supuesto. Es una recomendación, básicamente, ¿no? Y es una recomendación en base a la experiencia que va uno adquiriendo a lo largo de los años, porque esto, desgraciadamente, tenemos que ser un poco autodidactas, puesto que no tenemos una formación a efecto para poder llevarlo a cabo, ¿no? Evidentemente, en los planes formativos generales y transversales de todas las instituciones es muy raro que aparezcan cursos de radiodiagnóstico o de especializaciones que tienen un número de profesionales pequeños, ¿no? Y evidentemente es un hándicap, ¿no? Un hándicap porque estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de plantillas limitadas en las unidades de formación, ¿no? Pero esto se puede salvar porque hay una serie de cursos que son genéricos, transversales, necesarios para todos los profesionales, por ejemplo, RCP, ¿no? En los niveles determinados que a cada profesional le correspondan. Y luego nosotros, que es lo que nosotros hacemos para salvar ese escollo, entre comillas, generamos nuestro propio plan específico de formación dentro del servicio. Y ese plan específico se dedica solo y exclusivamente a cubrir, como decía Miguel Ángel, al mapa de competencias necesarios de nuestra propia área. Yo no voy a dar un curso de tractografía en mi hospital porque no tenemos neuro, no tiene sentido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro propio plan formativo basado en profesionales que son referencias dentro de nuestro servicio y que estoy totalmente de acuerdo con Raquel, que es la mejor paga extra que puede recibir un profesional es que se le reconozca su capacidad, ¿eh? Y eso es una especie de motor que mueve muchísimo el servicio, ¿no? Entonces, eso lo hacemos todos nosotros, incluida hasta la acreditación de las actividades formativas a través de la Comisión Nacional de Formación Continuada. Y eso tiene mucho curro. Y claro, la gente curra hasta cierto punto, pero es que hay que currar mucho, mucho, mucho. Y eso funciona, ¿no? Yo os animo a que lo intentéis, ¿no? Yo quería decir que bueno, vivo como dos maneras distintas de ver las cosas de lo que veo en mi hospital
comarcal, donde hay mucha comunicación entre los compañeros y mucha comunicación incluso con la dirección de enfermería o con la unidad de docencia, porque además nuestro coordinador técnico tiene una relación a nivel horizontal con el resto de las supervisiones y que él, como dice Miguel Ángel, sabe cuáles son nuestras necesidades reales y orienta muy bien la formación. Y por otro lado, veo lo que ocurre, por ejemplo, en el Hospital Universitario de Burgos, donde la supervisión es por enfermería y son los propios técnicos los que tienen que elaborar, por eso hacen las sesiones técnicas, tienen que elaborar un poco la formación porque no se sienten amparados, no. Entonces son dos realidades, pero en las existen. Dos pues hay cauces para salir y para hacer formación. Sí, es verdad. Dos preguntas al respecto, dos comentarios al respecto que tenemos aquí a través de Facebook. Gracias por vuestra participación a la audiencia de Facebook y la vamos a ir reflejando. Dice Luis Domínguez García, con independencia de que haya coordinador de docencia, la insistencia por parte de los técnicos de radiología con inquietudes docentes debe prevalecer e insistir ante la entidad docente, ante la unidad docente del centro hospitalario. Insistir, indagar, saber cómo uno puede ser docente, porque muchas veces creemos que podemos hacer docencia, pero a lo mejor no sabemos ser docente. Claro. Punto uno, porque hay que organizar, como dice Javi, hay que saber de qué van las cosas. Y otra pregunta bastante interesante. Merche de Madrid dice, ¿y si tienes esa persona que es técnico, pero no fomenta esa formación? ¿Qué podemos hacer? Ahí vamos. Muy bien, Merche. Es verdad. Pasa muchas veces en algunos ámbitos donde no estamos, digamos, amparados por nuestros superiores, que en este caso sería dirección de enfermería, que van minando en nuestra autoestima, vamos como dejándonos arrastrar por el hastío y por las inseguridades y por una falta de pertenencia a un grupo que nos sostenga y que nos mantenga unidos. Y para mí esa es la gran fisura y el gran problema que tenemos los técnicos superiores en imagen para el diagnóstico. Dice y Rulo, es más, empezamos por empezamos por no respetar nuestras propias siglas, que son nuestra identidad y lo único que no nos pueden quitar. Somos TESI, no somos técnicos de rayos. Somos TESI. Técnicos no existe, técnicos de rayos no existe. Estoy de acuerdo contigo. Pero fíjate lo que dice Rulo Garmu, que no sé de qué va ese nombre, pero bueno, ese es su nick de Facebook. Os recomiendo poner bien los nombres, porque no sabemos, por ejemplo, quién es esta persona. Dice, muchas veces es la falta de ganas de formarse de los propios tesis lo que influye a la hora de realización de cursos jornada. La pregunta final para acabar este bloque. Javi, después de tantos años organizando docencia, formación y todas estas cosas, ¿qué recompensa has tenido tú personalmente? Pues hombre, mi recompensa básicamente es la respuesta de mis propios compañeros y la evaluación de impacto que tienen en nuestros procesos productivos. Es decir, a mí, vamos, yo doy por bueno todas y cada una de las acciones en las que he participado, tanto a nivel de coordinación como a nivel de docente o como a nivel de alumnos, básicamente porque eso ha mejorado la asistencia que nosotros prestamos a nuestros pacientes. Con eso me quedo y para mí es más que suficiente. Bien, muchas gracias. Pasamos al siguiente bloque, si no se nos queda nada en el tintero. Evidentemente se nos quedan muchas cosas, eso es cierto. Se nos quedan muchas cosas. Esto es para hacer un curso online. De metodología docente, de capacitación docente, de organizar muchas cosas, pero no estamos para eso, estamos para debatir de forma general, algunas generalidades. Pasamos a la siguiente cuestión. Comunicación interna, habilidades técnicas y modelos. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque cuando en un grupo, no solamente de técnicos, de cualquier grupo de trabajo, y no solamente sanitario, no se establecen métodos de identificar las habilidades
incorporar técnicas, indagar sobre cómo piensan las personas, los avisos, la información. No se pueden solucionar los problemas que existen, y tampoco se pueden identificar las ideas o las propuestas nuevas que pueden haber para el servicio. Y aquí, cuidado, porque no puede que no nos valga que tengamos supervisión de enfermería. ¿No? Adelante. Adelante. El que quiera empezar. Bueno, yo es que acababa de hablar. Perdón. Maijo, adelante. Dime. Vale. Habla. Bien, yo lo que pienso es que es lo que hablaba un poquitín antes, que nos falta la pertenencia, el sentimiento de pertenencia de grupo, porque yo considero que si nosotros estuviéramos más unidos como colectivo, si tuviéramos esta dignidad profesional, no voy a decir corporativismo, porque, pero sí no sé explicarlo, es como una pertenencia a eso, al grupo, pero una pertenencia real. Yo creo que nos ayudaría muchísimo a la hora de muchísimos aspectos, tanto emocionales como en el trabajo, en psicológicos, e incluso ayudaría también a organizativos en cuanto a formas de trabajo, haría que nuestra forma de trabajar fuese más abierta, y eso se extendería también a que los superiores, dirección de enfermería, participara de nuestra apertura, que es un poco lo que yo no veo. Digamos, son dos bloques separados, por lo menos lo que yo vivo, el ambiente en donde yo me muevo, ¿no? Parece como que son dos bloques separados, y que hay como hay que tender un puente que a veces es muy angosto. Pero sí, si hubiese una comunicación y una pertenencia a grupo, sí habría una organización y mejoraría muchísimo la calidad laboral, está claro. Yo creo que haciendo uso del título del debate de hoy, los grupos que tienen inteligencia son grupos a los que se les reconoce a todos y a cada uno de sus miembros sus opiniones, y eso sirve de empaste para que precisamente nos sintamos grupos. Es decir, hay una parte importante dentro de esa necesidad de comunicación que tienen los grupos, que es la parte humana en tanto en cuanto nos relacionamos, ¿no? Y evidentemente en la época en la que vivimos, yo creo que es bastante sencillo cuando se tiene voluntad de ello. Es decir, cuando tú quieres escuchar al otro, lo escuchas. Y hoy, en los grupos a nivel local, y me refiero a los servicios, ¿no? A las unidades donde nosotros trabajamos, tienen muchísimos recursos a nuestro alcance, pues para poder comunicarte con tus compañeros y para poder comunicarse la plantilla con los responsables, que son dos niveles de comunicación diferentes, ¿no? Pero tanto unos como los otros son básicos, ¿no? Y se deben hacer de manera continua y permanente. Nosotros intentamos implementar medidas del tipo de autoevaluación de las competencias profesionales, que luego evidentemente casamos con la evaluación que se hace en función del resultado de tu trabajo y en función de la valoración que hacen los responsables. O, por ejemplo, se hacen formularios online para la solicitud o para la propuesta de acciones formativas para el año en curso, ¿no? Y además de eso, se hacen también sesiones técnicas que cara a cara entiendo yo que también son necesarias, porque a veces las herramientas corporativas, las redes y las herramientas online se quedan un poco cortas, ¿no? Porque la cuestión emocional, como se resuelve mejor frente a frente, ¿no? Entonces, hay que fomentar ese tipo de cuestiones, y eso al final yo creo que da un sentido, cuando se hace bien. Muchísimas veces no se hace bien y nosotros somos los primeros en mi hospital que nos equivocamos, como en todos los sitios, ¿no? Pues cuando se hace bien, efectivamente, cuando tú haces partícipe al que tienes al lado de lo que estás haciendo tú, se hace grupo. Se hace grupo y todo cuesta un poquito menos, ¿no? Y evidentemente... Sí, perdón. No. Iba a aportar algo, porque se nos está olvidando que a lo mejor estamos hablando de comunicar todo lo que nos viene bien. Pero, ¿y los errores internos?
Por eso, y lo que quería no comentar... sabemos, y lo que fallamos, eso también es comunicación interna. Es básico. Además, en ese sentido, que además es una parte, es un apunte muy importante en cuanto a la relación dentro del grupo de trabajo. Hay que conseguir que lo importante no sea el resultado del error, sino la comunicación del mismo para poder solucionarlo. Y eso no es fácil, ¿eh? Eso a veces es muy difícil. Eso es como, por ejemplo, los sistemas que registran los sucesos adversos dentro del hospital son... SINASP. No me va a salir la palabra. Son anónimos. ¿Por Sí, qué? anonimizado. Porque está demostrado que si no, no se registran los sucesos adversos. Y eso hay que intentar evitarlo, por poner un ejemplo. Es decir, tan importante es... Para mejorar la calidad. Claro, comunicar un error como solicitar algo positivo. Es decir, es tan importante una cosa como la otra, ¿no? Pero para eso parte... Ya termino. Para eso, evidentemente, hay que dejar atrás el látigo que supone la comunicación de un error y que tú recibas, en vez de una solución al problema que se ha generado, pues que recibas un castigo. Que eso, bueno, pues en muchas ocasiones ni siquiera existe y sin embargo se tiene ese estigma, ¿no? Y la gente se retrae un poco, ¿no? Es verdad. Pero eso parte por una... O sea, la solución casi yo diría que está en la base de todo, que es en nuestra formación, en nuestras escuelas. Yo, por ejemplo, doy clases en un colegio, en el liceo, y empiezas desde primero a intentar que tengan una conciencia de colectivo, que intentar que los errores sirvan para aprender, intentar que no valga el dividir, sino que todo sume, pero que todo sume no bajo un sometimiento, sino con un criterio propio, ¿sabes? Valorándonos. Para no perdernos. Yo creo que la docencia... Para no perdernos, perdona, Maijo, para no perdernos. ¿Cómo comunicáis en vuestro servicio lo bueno, es decir, las cosas que se tienen que ir haciendo bien y lo que se está haciendo bien? ¿Cómo lo comunicáis realmente? ¿Y cómo comunicáis o cómo detectáis que las cosas no se están haciendo bien? Vamos a poner ejemplos prácticos. Bueno, claro, para dar ejemplo. Volvemos otra vez a la figura del coordinador. Porque cuando tú detectas algo que se está haciendo mal, lo tienes que comunicar al coordinador, creo, para que no haya enfrentamientos entre compañeros. También puede ser que tú sepas explicar bien los problemas y que con el otro tengas cierto feeling y se solucione a nivel personal. Pero si lo comunicas al coordinador, él es la persona que tiene que además está formado para eso, se supone que les dan cursos, y es el que tiene que solucionarlo, dar solución en el sentido para mejorar la calidad del servicio, de la atención que estamos dando. María José, creo. ¿Javi? Yo es que siento ser negativa, pero vivo en una realidad paralela, porque no suelen aceptar las críticas, ¿bien? No se suele aceptar las críticas. Yo, por ejemplo, si tengo confianza con esa persona o considero que me lo va a tomar bien, suelo pues corregir yo directamente y le digo, mira, así, así, así. Yo no sé lo que pasa en otros hospitales, yo hablo del mío. En el hospital donde trabajo, yo creo que son puestos a nivel nacional, son puestos de confianza, son puestos de dirección de enfermería. Entonces, no hay una libertad es decir, no está ahí por su capacitación, está ahí porque lo puso dirección de enfermería. No siempre es la mejor preparada, no siempre hablo, pero esto pasará no solamente a nivel de coordinación técnica, pasará a nivel de supervisión, pasará a nivel... Es decir, que yo lo que veo en la sanidad en general, que se ha perdido un poco, se ha desvirtuado un poco, digamos, la capacitación del profesional, ¿vale?
O sea, se priman más otro tipo de cuestiones que no vienen al caso que lo que es la capacitación, el fomentar una capacitación. Por ejemplo, como pasa en Holanda, como pasa en Alemania, como pasa en Inglaterra, como pasa en Francia, ¿no? Que están fomentando continuamente la profesionalidad, incentivando en la formación, volcándose con los profesionales. Vamos, esa es la gran diferencia y el gran error que veo y la falta, ese puente tan enorme que existe. El servicio, Javi, ¿cómo comunicar la queja y cómo comunicar el éxito? Es que creo que nos estamos yendo por las ramas. Es decir, la comunicación interna, lo que está pasando, protocolos. Es decir, cuando hay algún problema, no tiene por qué establecerse una queja, tiene que establecerse una solución. Y cuando también hay un éxito, y un éxito me refiero a una mejora de un preset, una mejora de un protocolo, una mejora de un procedimiento que hace el técnico con enfermera, en el contraste o donde sea, o del técnico con los celadores, o del técnico con el radiólogo, o del técnico con el auxiliar de enfermería, o del técnico con el administrativo. Vamos a centrarnos en el sitio, es decir, ¿cómo comunicar esas cosas? ¿Qué metodología estamos empleando? Evidentemente, dependiendo del tipo de queja, problema o evento en cuestión, las vías de comunicación han de ser diferentes, ¿no? En lo que se refiere a la comunicación de problemas generados por el proceso, el propio proceso o soporte técnica de imagen, lo mejor es escribirlo todo, que quede constancia de todo. Eso es fundamental, que tú tengas un buen registro de todas y cada una de los problemas que suceden en el servicio. Eso es muy importante. ¿Por qué? Pues porque es la única manera de poder solucionarlo. Entonces, si tú pierdes la trazabilidad de los problemas, pues no los puedes solucionar. Eso por un lado, desde el punto de vista de lo que son comúnmente conocemos como errores que están relacionados pues, con el trabajo. Lo que son problemas de comunicación entre profesionales, gestión de conflictos, etcétera, etcétera, lo mejor es una puerta abierta, siempre. Una puerta abierta para escuchar a las personas que están en ese conflicto. Eso es básico, eso es fundamental, porque si no perdemos la humanidad del proceso, que es básica también, que es muy importante. Y luego, a nivel de comunicación de cuestiones relacionadas con, por ejemplo, pues temas positivos, como decía Miguel Ángel, pues no sé, se ha modificado un protocolo con el cual hemos conseguido reducir la cantidad de contraste que estamos utilizando para los tromboembolismos pulmonares. Por ejemplo, pues un buen sistema, una buena herramienta corporativa, soporte documental, mediante la cual tú puedas comunicar a todo el mundo de una manera homogénea cualquier cosa que necesites comunicar. Un protocolo, una carta de felicitación que hemos encontrado en el buzón de sugerencias, en fin, cualquier cosa que quieras comunicar a través de la herramienta corporativa que entiendo que todos los servicios deben tener. Nosotros tenemos una específica de nuestro servicio y es la que utilizamos pues en el apartado de noticias, en el apartado de eventos. Luego tenemos otra serie de cuestiones que comunicamos habitualmente a toda la plantilla sin disquisiciones de categorías profesionales y eso funciona bastante bien, ¿no? Fijaros, estoy viendo muchos comentarios en Facebook sobre este sentido, ¿no? Muy parecidos todos. La pregunta es, porque lo hacía al principio, si tenemos una supervisión de enfermería o alguien que es coordinador técnico, me da igual, que no está haciendo bien las cosas, nosotros nos podemos ofrecer al jefe del servicio para decir, oye, vamos a establecer un método de comunicación tanto de quejas como de éxitos, la trazabilidad, ¿se puede hacer perfectamente, sí o no? Es difícil en este tipo de organizaciones tan jerarquizadas, me parece a mí. Parece que no te puedes saltar estamentos. Creo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Raquel, pero totalmente de acuerdo. Pues yo no, lo siento, pero yo creo que uno tiene la obligación y la responsabilidad de poner en conocimiento de su inmediato superior cualquier cosa que considere oportuno y conveniente, porque para eso están, independientemente de, insisto, de que tengan caso, la categoría profesional a la que correspondan y el caso que te hagan. Porque al final hay un refrán que dice que a Dios rogando y con el mazo dando. Pues entiendo que así es como debe ser. Yo no creo que tiene que coartarte el hecho de que tu inmediato superior no sea técnico. Lo hacemos, es verdad, pero que, vamos, hay compañeros a los que se les frena o luego se les recrimina
el no haberlo hecho por la vía tradicional. Esas cosas suelen ocurrir en general. O que tengan una estructura cerrada y que no acepten una sugerencia para una mejora, pues para calibrar equipos que tú sabes que están mal calibrados y que llevan tiempo y que dan una imagen horrorosa y que están dando más radiación de lo debido, porque bueno, si saben que tú tienes una formación detrás que te está avalando y que más o menos eres una buena profesional, yo creo que deberían de tener en consideración ciertas sugerencias porque las has estudiado, tienes formación suficiente que lo avala y aparte, osada sería si no pudiera hacerlo o no supiera, ofreciéndome y en muchas ocasiones pues por no generar más envidias o no te escuchan. Sí, pero yo creo que independientemente de la categoría profesional a la que pertenezca ese profesional, daría igual, porque es una cuestión, no tiene que ver con lo que pone su título académico. Si una persona no sabe escuchar, pues no sabe escuchar. Y da igual la titulación que tenga, ¿no? Es que, ¿sabéis qué pasa? Que a lo mejor creemos que esto solamente nos pasa a nosotros. No le pasa a todo el mundo. Ah, no. Cuidado, no. No digo nosotros cuatro, cuidado. Digo de forma general. Cuidado. Y pasará también en enfermería, dentro de enfermería, y en celadores, dentro de celadores. Es decir, no estoy hablando de que solo pasen los técnicos. No. También depende de la organización que tenga el hospital, de la mentalidad del hospital. Porque hay hospitales que son mucho más abiertos. Entonces, ese puente es mucho más pequeño y te dan posibilidad de una interacción mucho más productiva, o sea, que pueden rentabilizar incluso lo que es tanto el buen hacer en el servicio, porque todo esto afecta incluso a la calidad del servicio dado, incluso también a las relaciones sociales, al ambiente. Bien, fijaros que de qué forma tan maravillosa, creo yo, y a mi humilde entender, se está hilando todo para llegar a la tercera parte de este debate, que es la representación. Es decir, muchas veces creemos, y eso no solamente ocurre en nuestros servicios, sino ocurre en muchísimos ámbitos profesionales y no solamente de la sanidad, en la que el liderazgo informal, es decir, gente que tiene iniciativa, gente que ha salido de fuera de su entorno, ha conocido otro tipo de cosas y dice, ostras, este modelo yo creo que se puede impulsar. Y ha tenido habilidades de comunicación, ha sabido escalar, ha sabido redactar la trazabilidad que decía a perfecto palabra de Javi, es decir, la trazabilidad de qué es lo que está pasando, cómo redactarla de forma correcta y cómo elevarlo, ¿no? Y además alguien se tiene que estar dando cuenta diciendo, ostras, esta persona está liderando cosas que antes no se está haciendo y que se están haciendo o que se pueden hacer ahora. Es decir, la representación no tiene por qué ser siempre de los líderes formales, de los líderes nominales. Hay muchos liderazgos informales que son los que están cambiando todo. Y por eso entramos de lleno en este debate, en esta parte del debate, que se llama la representación en la estructura sanitaria, como inteligencia colectiva de los técnicos de radiología, no solamente de imagen para diagnóstico, sino de radiodiagnóstico, medicina nuclear o radioterapia, evidentemente. Es decir, esa representación en la estructura sanitaria, ¿creéis que solamente depende de que sea el coordinador, el supervisor? ¿Conocéis casos de que eso no haya tenido por qué ser así? Si me permitís, yo aquí soy bastante más pesimista, ¿no? Es decir, aquí sí que yo echo de menos una titulación universitaria, porque realmente es verdad que tenemos un techo, eso hay que reconocerlo, ¿no? Y es que tenemos un techo académico que no nos permite acceder a una gran cantidad de ámbitos en el mundo sanitario y en otros ámbitos, como por ejemplo en el formativo, porque nosotros se nos llena la boca de decir que somos docentes, y una puñeta, con todos los respetos, no somos docentes, nosotros a lo más que llegamos es que somos asesores expertos al profesor asociado o no sé qué más. No podemos hacer cursos de adaptación pedagógica, no tenemos capacidad formativa en los centros oficiales, es decir, por ejemplo, ¿no? Y dentro de las instituciones, pues evidentemente yo personalmente pienso que un hándicap importante es que no somos universitarios, ¿no?
Independientemente de eso, evidentemente, si tú estableces una sistemática de trabajo que al final te lleva al reconocimiento dentro de tu micromundo, pues posiblemente a lo mejor llegue a algunas de las comisiones o algunas de las zonas en las cuales, bueno, pero no es lo habitual y no va a ser lo habitual mientras sigamos siendo formación profesional. Claro. En mi opinión, ¿no? Yo a eso no lo planteo porque, como bien dices tú, no tenemos ese hándicap. Pero claro, también volvemos a la primera parte del debate, necesitamos investigación. Necesitamos entrar a grupos de trabajo por la investigación. Nos podemos formar en investigación a través de la formación transversal, porque sí que existen cursos, ¿no?, que nos los ofrecen los hospitales sobre investigación. Y también, por otro lado, y externo al hospital, también nos estamos formando en ello, muchos de nosotros. Y creo que ahí es una vía que tenemos que seguir y podemos establecer grupos de trabajo para hacer protocolos, actualizar protocolos en el servicio, pero acreditados por una comisión de formación en los hospitales. Y eso lo podemos hacer y creo que lo estamos haciendo. Podemos hacer un estudio sobre la atención al paciente, como hemos hecho nosotros en el área de Burgos, y ahí se nos ve nuestra imagen, que estamos siempre con la visibilidad social, nuestra imagen ahí mejora y bueno. Mirad precisamente, bueno, una pregunta al aire. ¿Sabéis que existen comisiones de calidad dentro de cada área sanitaria y que cualquier profesional puede participar? ¿Y lo que se aprende? Exacto. Y lo que se aprende en las comisiones de calidad o comisiones de atención al paciente, y cualquier profesional, y ahí no importa la titulación, importa la pertenencia al área de salud. Y tú puedes pertenecer a ese tipo de comisiones. Hay que solicitarlo en tiempo y forma y entras dentro de esas comisiones que habitualmente duran 1 año o 2 años y aprendes un montón. Y además le da visibilidad a precisamente la inquietud de los técnicos. Pero quiero irme a lo que dice Yolanda Muñiz Valcárcel. Que, por cierto, Yolanda, saludo desde este debate, pero me voy a tu perfil, clico en tu perfil y no podemos saber dónde trabajas. Por eso la importancia de poner la información del sitio de trabajo, de la profesión, de la titulación y de estas cosas. Pero lo importante del comentario de Yolanda Muñiz Valcárcel es: perdonad que vuelva a ponernos de ejemplo, pero nosotros en 1 año dimos un vuelco absoluto a la imagen que el hospital tiene de los técnicos. La imagen y el valor ahora están acercándose más a una realidad que es el futuro. No podemos saber cuál es el hospital al que te refieres. Si puedes poner otro comentario, te lo agradecería. E incluso pues que nos puedas comentar a lo largo de esta cadena de comentarios de este vídeo, no solamente cuando acabe, sino a lo largo de todo el tiempo, porque este vídeo se queda colgado aquí en la página de SEGRA. Es decir, ¿qué podemos hacer para que la gente no tenga por qué ser coordinador y salga fuera del servicio? Y eso hace que aprendamos un montón del conocimiento de todas las cosas que se hacen en nuestro centro y podemos traernos información. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué ejemplos hay? Por ejemplo, en Galicia existe lo que tú decías, el técnico, bueno, los técnicos auditores, que son de gestión de calidad. Es a través de unos cursos que da el Sergas y realizan prácticas, auditorías oficiales dentro del propio Sergas. En Ferrol hay un técnico que es auditor, que es Rafa Lago, un gran amigo mío. Y bueno, y sí, que se formó, estaba encantado, aprendió muchísimo y eso sí que ayuda un poco a la autoestima como profesional, personal y profesional. Y también de imagen, ¿no? La imagen que proyectamos. Hay un técnico que se sale un poco de hacer las radiografías. Por ejemplo, tengo varios... me voy a mi cuestión personal, llevo a cabo en estos momentos 3 proyectos de investigación aprobados por Santiago, es decir, por el centro, la Comisión de Santiago. Sí es verdad que no tienes muchos apoyos, o sea, tienes que tener apoyos muy fuertes para poder realizarlo. Siempre tengo que contar con radiólogos, que además me encanta hacer proyectos de investigación multidisciplinar,
porque enriquece mucho más, me aportan más, aprendo más, es más completo el proyecto de investigación que se realiza. Y aparte también ayuda un poco a sostener nuestra profesión a nivel pues internacional, porque tú estás publicando en revistas o en revistas científicas y estás dando tu imagen como profesional, como colectivo en el servicio de radiodiagnóstico. Y si es un proyecto de investigación que aparte, por ejemplo, coopera el servicio de urología, pues es mucho más completo y te abre puertas a ese, digamos, servicio central cerrado, ¿no? Es decir, que podemos salir de nuestro servicio, proyectar nuestra imagen y ser útiles en diagnósticos, pues, por ejemplo, lo que decía, en el servicio de urología o en el servicio de cardiología, etcétera. Es muy interesante esta proyección profesional. Y sí se puede hacer. ¿Sabéis lo que se llama un demo day? En términos ingleses, es aquel momento en el que se hace el día de la demostración de hacer cosas. ¿Sabéis cuál es el día que más y única probablemente representación hace un servicio de radiodiagnóstico, medicina nuclear o radioterapia ante todos sus compañeros a lo largo de un año? El adorno el adorno navideño de nuestro servicio. Es verdad. Y después ya no hacemos nada. Es decir, no sabemos ser visibles para hacer otras cosas. Evidentemente lo hacen todos los servicios, pero después de ahí no vamos a lo que hay. Somos invisibles. Bien, pero a lo mejor tendremos que hacer otro tipo de cosas. A lo mejor tendremos que pensar dónde podemos estar. Hay que perder el pudor. Yo creo que muchas veces no lo hacemos por pudor. Yo tuve la suerte a final del año pasado de participar en el congreso de SADECA, que es la Sociedad Andaluza de Calidad Sanitaria, presentando un pequeñito trabajo de científico, y me quedé sorprendidísimo de la gente que acude a esos eventos, porque había personal de todo tipo con titulaciones. El de Antequera, ¿no, Javi? En Antequera, efectivamente, sí. En el de Úbeda el año anterior estuve yo. Pues yo me quedé muy sorprendido porque encontré gente desde servicios generales que hacían adaptación para la humanización en salas de espera hasta, pues por supuesto, personal de enfermería, psicólogos, oncólogos, radiólogos, algún técnico, creo que habíamos 2 en total en todo el congreso, pero bueno, si nos damos cuenta y hacemos un pequeño repaso de todos los eventos que podemos encontrar, bueno, ahora mismo online, de actividad científica sanitaria, pues nos sorprendería la cantidad de ellos a los cuales podemos asistir sin ningún problema. Lo único que hay que hacer es ir, nada más. Presentar un trabajo que sea decente, currárselo y asistir, nada más. Está claro que tenemos muchas posibilidades y que hay que buscarlas y que no nos las van a proponer, que tenemos que, bueno, a veces nos las proponen, por suerte, pero que tenemos que buscar. Vuelvo otra vez a incidir que es muy importante la formación, porque estamos acostumbrados a que en los centros de educación no haya un técnico dando clase. Es decir, no tenemos una formación de un compañero desde el punto de vista de técnico. Entonces, yo, por ejemplo, en el colegio en el que trabajo, el liceo, les preparo para la investigación, les enseño a gestores bibliográficos, cómo toda la distribución, cómo se presenta para un artículo científico, etcétera, etcétera. Y ya preparándolos desde el primer curso para el trabajo de fin de curso. Y la exigencia es muy alta. Porque yo me di cuenta en Portugal, bueno, yo hice el grado en Portugal y me di cuenta la diferencia tan abismal que hay de nivel educativo en Portugal comparándolo con España. Y dije, no, hay que luchar desde la formación, para cambiar la mentalidad, para subir la autoestima, para tener pertenencia a un grupo, a un colectivo, para luchar por tener dignidad profesional, para luchar por hacernos un espacio en la sanidad, para darnos visibilidad. Y es desde los pilares.
En estos momentos, la gran mayoría de mis alumnos están escuchando el debate, y lo cual estoy muy orgullosa porque denota que tienen interés, y esa brillantez en los ojos hace que me emocione, y eso es lo que necesitamos para nuestro futuro profesional. Bueno, sí, por supuesto. Me vas a perdonar un segundo, si no lo digo reviento, ¿eh? Seguro que esa preocupación a la que tú haces referencia es la que tienen el gobierno y las comunidades autónomas cuando han solucionado el problema de la formación en centros de trabajo, reduciendo las prácticas a la mitad y posibilitando que puedan hacer la selectividad. Que eso sí que es importante para los técnicos superiores. Eso es básico, es fundamental. Hay que hacer la selectividad, porque si no, se va a hundir el mundo. Ahora las prácticas Pero mira, las hacemos a la mitad. Prácticas da igual. Javier, a lo mejor ellos algún día necesitan hacerse un TAC o una resonancia, y que tienen que pensar muy bien quién se la va a hacer. Sí, sí. Bien, eso yo creo que es un debate que internamente nosotros ya lo hemos hablado sobre realmente hablar del grado, porque hay muchas personas, muchos seguidores del canal de Segre que nos han dicho, ¿por qué no habláis del grado? ¿Por qué no habláis del grado? Es que hay que hablar de estas cosas. Bueno, hay que hablar. Vamos a pensarlo cómo debatir sobre el grado sin meternos en berenjenales, que eso también es importante. Pero bueno, no igual sé si... tenemos que ir preparándonos para el grado. Claro, porque con estos todo debates... lo que hemos estado hablando. Estos debates, fijaros, ahora cambiarle todo el color a este debate, imaginaros que ya fuéramos grado. Imaginaros que ya fuéramos grado, es decir, ¿tendríamos que saber cómo hacer la actualización del conocimiento en nuestra práctica profesional y saber organizar? ¿Tendríamos que saber tener habilidades técnicas, modelos de comunicación interna? Igualmente. Claro. ¿Tendríamos que saber tener representación en la estructura sanitaria? Porque un grado no tiene por qué darte automáticamente representación en la estructura sanitaria. No te la va a dar. Pero sí te da autoestima. Bueno, sí pero no te da la Bueno. representación, ni te dice que tienes que ir a una comisión de calidad. Eso tienes que hacerlo tú. Eso tienes que hacerlo. No. Es que sí tiene que ver, ¿eh? Sí tiene que ver. Estaríamos más metidos dentro de la organización, como están los fisioterapeutas. Vamos, lo tengo muy claro. Sí, pasa por el grado. Pero los fisioterapeutas no están de forma obligada a ninguna comisión de calidad si ellos no van a la comisión de calidad. Y los técnicos podemos ir perfectamente a cualquier comisión de calidad, a cualquier comisión de organización interna de nuestra área de salud, que existen y te admiten por ser profesional hasta un cerrado de una administrativa. Cualquiera puede entrar. Bien, nos quedan 7 minutos antes del aplauso sanitario, antes del final. Os voy a pedir un titular, como se suele hacer, para salir de este búnker, de esta cerrazón que tenemos en nuestros servicios, que no pensamos de otra forma. ¿Se me ha escuchado? ¿Se me ha escuchado? Sí. Adelante. Un minutito para cada uno y nos vamos. Empiezo yo. Un minuto. Resumo que la base de todo está en la formación inicial, en nuestra formación de técnico superior, formación profesional. Pasa por una buena comunicación, intentar que haya una buena gestión en el servicio, preocuparnos porque exista una buena gestión, preocuparnos porque se valore la capacitación del profesional y no solamente el seguir los pasos de dirección el sometimiento, vamos a dejarlo así, y que intentar hacer el servicio abierto, porque cuanto más abierto, mucho mejoraría incluso relaciones sociales, profesionales, lo que es la organización del trabajo, la comunicación entre los profesionales y tendríamos más orgullo profesional y dignidad profesional. Nos valorarían más y el grado es fundamental porque hay mucha diferencia. Javier, estamos de acuerdo. Javier Guerrero. Pues mira, yo voy a ser muy rápido, igual consumo menos de un minuto y dividiría la despedida en 2 niveles. A nivel interno dentro de los servicios, yo solo, mi opinión es que hay que ser valiente y hay que saber cruzar líneas rojas que históricamente ha parecido que eran muros y al final solo eran unas líneas rojas en el suelo, que dando un pequeño paso pasabas por encima. Eso lo tengo muy claro. Tengo 52 años, llevo 30 y pico años trabajando en Rayo y he aprendido eso, que hay que cruzar líneas rojas. A nivel corporativo,
Yo hago desde aquí un llamamiento a todos los técnicos de España a la insumisión. Tenemos que organizarnos y tenemos que plantar cara a lo que nos está pasando desde hace más de 30 años. En los últimos 30 años la enfermería ha sufrido varios cambios académicos, varios, y nosotros ninguno. Y tenemos una justificación, que es nuestro campo laboral. Vamos a organizarnos, que si no, no pasa absolutamente nada, ni pasará nada en los próximos 30 años. Raquel. Bueno, pues ya decir que sigamos aprovechando la formación continuada que nos ofrece cada hospital y que ahí es una realidad que la podemos tocar, la podemos palpar y la tenemos que utilizar. Y porque ahí se nos verá que trabajamos por la calidad en el servicio y el resto de profesionales confiarán en nuestro trabajo y creo que ahí a pasitos pues nuestra imagen cambiará primero en el centro de trabajo y luego ya seguiremos con lo de la visibilidad social en la población. Muy de acuerdo con lo que habéis dicho los tres, por eso habéis estado aquí con nosotros, por eso Segra os ha invitado, por eso Segra cuenta con vosotros para todo lo que hagamos en el futuro. Segra está creciendo en muchos aspectos, en muchas conexiones. Os puedo decir que los 85 comentarios que ya ha tenido el debate en estos 56 minutos exactos, 87 comentarios, va a dar una visibilidad espectacular. Bien, vamos a hablar de cosas futuras como es la mejor atención al paciente y la seguridad. Vamos a plantear nuevos debates en Segra. Saludos a Eva Alfayate, nuestra presidenta, que está haciendo también muchas cosas muy interesantes de forma continua. Saludos a vosotros, aplausos para vosotros tres y para todos los que habéis estado siguiendo esta retransmisión, este debate en directo. Muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Feliz fin de semana. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias a vosotros. ¡A por el grado!